Buenos días a todos y a todas. Es un verdadero honor estar aquí hoy ante colegas, investigadores y profesionales comprometidos con el avance de la psicobiología y la comprensión integral del ser humano desde sus dimensiones biológica, psicológica y social. Agradezco profundamente la invitación por parte de la organización de este prestigioso Congreso Internacional de la Psicobiología y me siento especialmente motivado para compartir con ustedes un caso clínico que no solo representa un desafío terapéutico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre todo los trastornos mentales que se manifiestan en contextos de vulnerabilidad. Este caso proviene de mi práctica diaria en un centro de salud comunitario, un espacio donde la ciencia encuentra su rostro más humano. Allí, más allá de los diagnósticos y las escalas psicométricas, escuchamos historias reales, de dolor pero también de resiliencia, a lo cual me lleva a argumentar que el ser humano no puede entenderse solo desde lo emocional o conductual. La salud mental es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Un psicólogo que ignora la base neurobiológica de los trastornos pierde una pieza fundamental del rompecabezas, como por ejemplo, no se puede comprender completamente la depresión sin saber cómo los niveles de la serotonina y dopamina influyen en el estado de ánimo. Por lo tanto, el conocimiento en neurobiología y psicofarmacología permite al psicólogo integrar dimensiones que van más allá de la terapia verbal. Muchos síntomas psicológicos pueden tener un origen neurológico o médico. Por ejemplo, una ansiedad severa podría ser causa por hipertiroidismo. Los cambios de personalidad podrían deberse a un tumor cerebral. Las alucinaciones auditivas pueden aparecer en epilepsia temporal. Conocimientos en neurobiología y psicofarmacología permiten al psicólogo identificar posibles condiciones orgánicas que imitan trastornos mentales, evitando errores de diagnóstico. Trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el TDA, el TEP, son multifactoriales y tienen componentes biológicos bien documentados, a lo cual se debe diseñar estrategias de afrontamiento que consideren sus limitaciones neurocognitivas. La psicobiología proporciona sustento científico a muchas técnicas terapéuticas. Por ejemplo, saber que la amígdala se activa en el miedo explica por qué la exposición gradual funciona en trastornos de ansiedad. Conocer la plasticidad neuronal justifica que las terapias cognitivas puedan generar cambios reales en el cerebro. Bien, la presentación del caso. Bien. Hoy vengo a hablarles de Paula, una mujer migrante de la tercera edad de 60 años, cuyo cuadro clínico cumple con los criterios de diagnóstico de depresión mayor según el DSM-5 y cuya historia nos invita a pensar en la interacción compleja entre predisposición genética, factores ambientales como la migración y el impacto del entorno familiar y social. Paula padece un trastorno depresivo mayor debido a la predisposición genética y al factor ambiental que la desencadenó, lo cual fue la adaptación de una imposición por parte de las autoridades externas, que la obligan a quedarse en un lugar donde no quiere estar, a lo que conlleva desarrollar una comorbilidad que es la dependencia de sustancias adictivas, ocasionándole cuadros depresivos ansiosos, la falta de insight, el deterioro funcional progresivo y la ausencia de intervención temprana han marcado su trayectoria, y cómo, a pesar de ello, aún existe un espacio para la esperanza mediante un tratamiento farmacológico adecuado, terapia psicosocial y el fortalecimiento del vínculo terapéutico. Las características de este trastorno son las siguientes. Los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza de una intensa a una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y en ocasiones para una disminución del interés o del placer, despertado por las actividades. Se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y factores psicosociales. El diagnóstico se basa en la amnesis. En el tratamiento se utilizan fármacos, psicoterapia o ambos, y en ocasiones terapia electroconvulsiva o estimulación magnética transcraneal rápida. Sintomatología. Para el diagnóstico de depresión mayor, de los siguientes síntomas deben haber estado presentes en casi todos los días durante un periodo de 2 semanas, y uno de ellos debe ser el estado de ánimo depresivo, pérdida de interés o placer. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, aumento o la pérdida significativa del peso o disminución o aumento del apetito, insomnio, agitación o retardo psicomotor observado por otros, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva e inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentración e indecisión, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. Alteraciones neurofisiológicas de la patología. La neurocorteza y el hipocampo pueden participar en las alteraciones cognitivas de la depresión, memoria, sentimientos de inutilidad, desesperanza, culpabilidad y tendencias suicidas. El cuerpo estriado y la amígdala son importantes en el proceso de la memoria emocional y por ende podrían verse relacionados con la presencia de
anhedonia y los receptores de corticosteroides se altera en pacientes con trastorno depresivo mayor. El tratamiento farmacológico para Paula de 60 años es el escitalopram, un inhibidor selectivo de la captación de la serotonina. El escitalopram se considera de primera línea en el tratamiento de la depresión en adultos mayores debido a su perfil de seguridad y eficacia. El mecanismo de acción del escitalopram consiste en bloquear selectivamente la bomba de recaptación de la serotonina en la neurona presináptica, aumentando así su disponibilidad en la hendidura sináptica. La paciente Paula, además de presentar la patología anterior, tiene una comorbilidad, la cual es enfermedad de Huntington, por lo cual se explicará dicha enfermedad. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que forma parte del espectro de trastornos del sistema nervioso central relacionado con la acumulación anormal de tau, una proteína clave en el funcionamiento neuronal. Es un trastorno neurodegenerativo poco frecuente que afecta principalmente en las áreas corticales atrofiadas asimétricamente los lóbulos frontales, parietales y basales del cerebro, incluyendo la corteza cerebral y los ganglios basales. Debido a la tensión emocional que vive Paula de 60 años, es una persona migrante que por diversas circunstancias se quedó a vivir en esa localidad. Previamente ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor con comorbilidad de Huntington, por lo cual se ha podido colocar en una situación de vulnerabilidad, y la estrategia de afrontamiento de ese malestar emocional es el consumo de drogas, de la cual es el cannabis. Paula, siendo una mujer de 60 años originaria de Guatemala, migrante en México, desde hace 8 años diagnosticada con la enfermedad de Huntington, hace 3 años y con trastorno depresivo mayor diagnosticado. Recientemente empezó a consumir marihuana debido a que ha tenido que quedarse en un lugar donde se siente con mucho dolor físico y emocional, debido a todos los desafíos y problemas que ha tenido que afrontar desde la migración. Por ejemplo, podríamos mencionar algunos. En México ha vivido en condiciones precarias, sin acceso regular a servicios de salud, perdió su pérdida de familiar de apoyo durante la migración. Ha trabajado en empleos informales. Bien, y para concluir, nuestro rol como psicólogo trasciende en la aplicación de técnicas terapéuticas. Somos quienes ayudamos a construir puentes entre la biología y la experiencia subjetiva del paciente, quienes traducimos la ciencia en comprensión humana, quienes validamos el sufrimiento sin minimizarlo y quienes acompañamos en el proceso de reconstrucción de la esperanza. Comprender la interacción entre los factores genéticos y la situación ambiental es la clave para entender por qué los trastornos mentales no se manifiestan igual en todos los individuos. Ningún profesional puede trabajar en aislamiento. La complejidad de los trastornos mentales exige una aproximación integrando donde el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo y los especialistas trabajen en sinergia. Cada paciente llega a un consultorio no solo por sufrimiento, sino también su potencial para la recuperación, y nuestro trabajo como profesional de la salud mental es ayudarles a reconectar con ese potencial, integrando el conocimiento científico en la empatía humana. Somos puente entre la ciencia y el alma, entre la biología y la experiencia subjetiva. Gracias por permitirme compartir este caso con ustedes. Espero se sientan inspirados para seguir construyendo puentes entre disciplinas, para seguir aprendiendo y sobre todo acompañar a quienes más lo necesitan.